Hola, ¿qué tal muchachos? Pues bienvenidos a este primer video, esta primera clase grabada. Como ya lo platicamos, pues bueno, nuestras clases van a ser en esta modalidad. Recuerden que tendremos estas clases grabadas y después tendremos espacio para lo que serán nuestras actividades de consulta o algún tipo de dudas y preguntas. Recuerden que para eso tenemos nuestros grupos de WhatsApp y el grupo del Team, sobre todo para poder tener un poquito más de contacto con esto. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los formatos de video. Esta asignatura pues evidentemente tiene la función de que nosotros podamos producir material audiovisual, y este material audiovisual pues solamente tendrá la característica de que la parte técnica pues es un manejo de software, pero también está la parte eh, técnica teórica, ¿no? Es decir, poder saber cómo podemos capturar esos elementos que después vamos a utilizar en cada una de nuestras producciones o proyectos. Y para esto es importante conocer cómo son estas formas de poder nosotros tomar esta información y cómo poderla transmitir en otros elementos. Para eso, pues empezaremos con esta serie de diapositivas en las cuales pues veremos brevemente pues algunas características que tienen el video. Entonces, empecemos. Dice aquí, los formatos de video. Déjenme, voy a mover tantito mi cámara. La voy a poner aquí abajo, perfecto. Antes había estos formatos de video que estaban denominados por cuestión de espacio de trabajo, es decir, lo que nosotros conocemos como canvas o el espacio de trabajo. Estaba determinado por una referencia de 4:3, es decir, 4 tantos de ancho por 3 tantos de alto. Esta referencia pues obviamente daba por las unidades que fueran. Era un formato medio cuadrado. De hecho era el formato que utilizaban pues las primeras señales, ¿no? Las primeras señales digitales eran este formato rectangular cuadrado. ¿Por qué cuestión? Pues digo, la verdad desconozco la parte de técnica electrónica por la cual decidieron hacerlo así, pero durante muchos años la difusión de imágenes en formato análogo estuvo marcada por eso. Cuando vienen los formatos digitales, pues entonces viene la extensión de estos espacios a los laterales, y entonces se vuelve un formato que nosotros llamamos widescreen, que es pantalla ancha, ¿sí? Y que tiene unas dimensiones de 16 tantos de ancho, ¿sí? Por 9 tantos de alto. Entonces, si se fijan, ya no es una referencia de un tanto más, sino que se vuelve más ancha, ¿sí? Y se vuelve un poco más alta. Y en esta referencia pues también tenemos estas características. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de referencia donde el primer cuadro es esto, lo que teníamos de encuadre, que serían 4/3, y luego el 16:9, que es toda esta franja, considerando ya la parte exterior, es decir, estas barras. De hecho, yo creo que muchos de ustedes han podido ver en el canal 5 las películas pues de la década de los 90s, de los 80s, donde por ejemplo Mi Pobre Angelito, la primera versión, fue grabada en este formato rectangular cuadrado. Entonces cuando la vemos en las televisiones hoy en día, a los lados les ponen franjas decorativas, ¿no? Con algún motivo, con alguna insignia, con la vestimenta del canal. Evidentemente esto es para que no queden espacios en negro. Una de las cosas que muchas producciones terminaron a hacer es utilizar lo que llamamos los letterbox. ¿Qué son los letterbox? Pues simplemente achicaban la pantalla y entonces quedaban franjas superiores e inferiores. Entonces lo que hacían era poner campos para texto, es decir, en esas franjas negras colocaban subtítulos, colocaban alguna leyenda, algún texto para que pues pudiera servir de algo. De hecho, por eso se llaman letterbox, ¿sí? Entonces buscaban ese ajuste para poder tener una imagen con una mayor capacidad de visión de esto. Dentro de Premiere, que es uno de los programas que estamos trabajando comúnmente, también existe DaVinci Resolve, también existe Final Cut, también existe Vegas, también existe otros tantos, ¿no?
Filmora u otros en línea, tenemos que nosotros podemos marcar los tamaños de estos canvas, de estos espacios. De hecho, hoy en día también hay contenidos para redes sociales, estos contenidos que son en un formato vertical respetando la orientación de un teléfono celular. Entonces también, eso normalmente es un 9 tantos de ancho por 16 tantos de alto, es decir, solamente es proporcional. Aquí todavía no hablamos de resoluciones, solamente estamos hablando de en cuestión de formato, es decir, el área en la cual yo voy a tener para trabajar. Y esto es configurable en cada uno de estos programas. Tenemos la referencia del NTSC y el PAL. ¿Qué son estos? Bueno, pues son los formatos que antiguamente se tenían cuando las señales eran análogas, es decir, cuando teníamos los sintonizadores de televisión o las televisiones con estos se me fue el nombre de la pieza esta, el cinescopio, creo que se llamaba, el cinescopio, que era el que proyectaba la imagen. Y esencialmente esto hace una diferencia en dos cosas. La primera de ellas es la cantidad de líneas entrelazadas con las que trabajaban. Sépanse que normalmente estos formatos de NTSC estaban principalmente en Estados Unidos y en los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque evidentemente este era el común denominador. Ahora, está también marcado por una diferencia. Normalmente en estas zonas la constante de corriente es de 110, mientras que en los sistemas PAL había mayor cantidad de líneas entrelazadas a menor velocidad, es decir, a menor cantidad de cuadros por segundo, pero el sistema de corriente que tenemos en estos lugares donde se utiliza el PAL es 220. Entonces esta también era una diferencia, que los sistemas de corriente eran diferentes. De hecho, si tú traías, por ejemplo, de Europa un VHS y lo querías poner en una videocasetera de México, no se veía. ¿Por qué? Porque el sistema en el que trabajaba el video de Europa era PAL y aquí teníamos NTSC, por eso no eran compatibles. Esto después de que los formatos análogos fueron prácticamente yéndose descartando, como el uso del VHS, etcétera, pues bueno, pues ya dejó de tener una razón, ¿no? Solamente se manejó o se conservó la parte del formato, es decir, un formato 4:3, que era este formato rectangular cuadrado, y la cantidad de líneas entrelazadas. ¿Qué es esto de cantidad de líneas entrelazadas? Si ustedes buscan en Google interlace, es la imagen formada por líneas, ¿sí? Es decir, son líneas entrelazadas. En unos son 525 líneas entrelazadas y en otros son 625 líneas entrelazadas. Entonces lo que hacían era que se cambiaban las líneas y entonces iban marcando la imagen. ¿Qué pasaba? Que cuando tú ponías una cámara de video en ese punto para poder grabar la pantalla, se veía como una imagen negra que iba de arriba hacia abajo, una franja negra o oscura. Eso es porque era el cambio de líneas, era el pase de líneas entre esto, pero eran tan rápido que para el ojo son imperceptibles. O sea, nosotros no podíamos percibir esto, ¿no? Esa es la diferencia ahora con el progresivo, el video progresivo. El video progresivo son cuadros completos, es decir, no están entrelazados, sino que son cuadros completos, lo que facilita la definición de la imagen, porque entonces cuando tú le dabas pausa a un video que estaba en interlace, el interlace lo que hacía es que se veía borrosa, se veía mal, porque las líneas pues las agarrabas en un momento a lo mejor entre el que estaban desfasadas y entonces se ve borroso. En el caso del progresivo no, en el caso del progresivo lo que hace es que tú le pones pausa y es como si tomaras un screenshot, así, ¿sí? Evidentemente esto pues favoreció a la cuestión de la imagen. Nosotros podemos aún exportar videos en formato NTSC o en formato PAL, que son formatos que pues evidentemente pues siguen existiendo, porque no en todos lados hay televisión digital, ¿no? Pero ya cada vez son menos estas referencias, lo mismo que en el caso del video PAL, pero también existe. Entonces luego pasamos y migramos a la parte digital, a la parte donde el formato empieza a ser HD.
que es alta definición o high definition. Y dentro de los alta definición pues tenemos diferentes formatos. El que conocemos que es 16:9, que son esos 16 tantos de ancho por 9 tantos de alto, y que tienen una proximidad del formato de cine que es de 1.85, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si se fijan ahí en la parte verde, es el primer formato de 16:9, que son 1.33 por 1, ¿sí? Y existen variaciones, el 1.85 por 1, que en este caso es como si dijéramos 1 a 1. 1 a 1 sería 10 por 10, ¿sí? Entonces, al marcar 1.85, es decir, 0.85 más de esa proporción, está sobre lo ancho, ¿sí? Entonces, si ven ustedes 16:9, esa es la distribución que tiene en este caso nuestra pantalla. Después, bueno, haciendo un breve recuento con respecto a la información del video analógico y el digital, ¿sí? El video analógico hace referencia a la cinta magnética y la electrónica, donde se imprimen ciertos pulsos que codifican en imagen a través de un magnetoscopio. Yo creo que a muchos de ustedes ya no les tocó ver este tipo de videocaseteras, pero las videocaseteras dentro tenían unos cilindros metálicos que la cinta se enrollaba en esos cilindros, y eso permitía que se fuera viendo la imagen. De hecho, tenían un pequeño engrane, vamos a decirlo, un pequeño rotor, no es rotor, sí, un pequeño control ahí para poder un potenciómetro para poder moverlo y poderle mover el tracking. El tracking era la parte donde podíamos ajustar la visión de lo que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque posiblemente había diferencia en la calibración. Entonces el tracking era una característica que tenía. Lo que tenemos del lado derecho, que oculta un poquito mi cara, yo creo que la voy a poner un poquito arriba mi cámara, ahí la voy a bajar. Lo que tenía en la parte de abajo es que ese elemento era un editor de video. Ahí se metía la cinta, se conectaba con otra cinta, con otra máquina de estas, y entonces pasabas del original a donde estabas editando. Y en donde estabas editando tenías una mesa, un control, donde ibas adelantando, ponías pausa, ponías stop, seleccionabas, ponías cosas que evidentemente después repetías. Eso me tocó verlo a mí en un canal de televisión aquí en Tampico, donde tenían estas mesas, y la verdad era de maestros trabajar con esto. Luego tenemos la información de las cintas de acuerdo a las capacidades. En este caso, por ejemplo, ahí viene el tipo de cinta, el formato de grabación, la cinta y las características, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaron con los Betacam, luego los U-Matic, luego los Super VHS, luego el High 8, el High 8, y luego finalmente el VHS. En este caso, estas referencias, pues por ejemplo, tenían los formatos de grabación que eran bajo componente o compuesto. Al ratito vamos a ver un poquito más de esto. Y después venía el tamaño de la cinta, que era de media pulgada, 3/4 de pulgada, media pulgada, 8 milímetros y media pulgada, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ahí teníamos que las características de la Betacam era que era un estándar de calidad en sistemas de edición profesional. El U-Matic era un antiguo formato de edición profesional. Luego lo que fue el Super VHS, que era una buena calidad, compatible con el VHS. Luego en buena calidad de grabación, en el caso del High 8, buena calidad de grabación, debía copiarse a un formato superior para postproducción. Y finalmente los VHS que pues, no tenían una calidad suficiente para aplicaciones profesionales o de postproducción. Yo espero que en algún momento ustedes hayan tenido contacto con estos medios, que de hecho eran las cámaras que habían comúnmente, ¿no? Las VHS o las High 8, o que eran normalmente, ¿no? Algunos a lo mejor ya les tocó de disco, o ya les tocó con disco duro integrado. Estos sistemas se conectaban a través... Ay, tengo que bajar cada rato mi cámara. A ver, la voy a volver a poner aquí, en medio.
Los sistemas de conexión, en este caso los cables coaxiales, que pues todos los conocemos porque son literalmente los cables que tenían antena, ¿sí? Se utilizan para equipos profesionales por componentes. Un cable lleva la señal de luminancia y el otro la señal de conminancia. Que en este caso estos cables los conocemos porque son los que nos ponen los del internet, los del telecable, los de esto, que traen una punta de metal que usualmente es de cobre, que viene envuelta en un tubo como de plástico blanco, prácticamente pareciera que viene adherido al tubo de cobre. Luego viene una malla metálica alrededor de ese tubo blanco. Después puede venir una película de protección y después viene ya la cubierta de plástico negra. De esto hay calibres, hay cables más manejables, hay otros que no lo son tanto, pero depende. Una ventaja que tiene el cable coaxial es que las distancias que puede soportar son bastante largas. De hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, las distancias que existen entre el lugar donde está el decodificador, por ejemplo, de tu televisión por cable y donde está conectado, pues pueden ser distancias mayores a 50 metros y la calidad no se ve mermada. ¿Por qué? Porque tiene esta ventaja de ser un buen conductor y un buen protocolo de conexión. Entonces, BNC o cable coaxial siguen siendo una alternativa. También supongo que han visto por ahí estos, ¿no? Los cablecitos estos famosos del Nintendo o de las videocaseteras, que son estos cables amarillo, rojo, amarillo, rojo y blanco. Bueno, pues el amarillo normalmente es el señal compuesto. Eso es hace rato lo que les decía en cuestión de las cámaras. Los videos que tienen estas entradas son cables de composite, ¿sí? Es decir, de compuesto. Y en este caso el video va exclusivamente por el cable amarillo. En el audio va separado en dos canales, R y L, es un audio estéreo y viene por el lado, creo que el rojo es left o es right y el blanco es left, por algo así. Es una de las, los dos llevan audio, pero simplemente en esa diferencia, ¿no? Y luego, pues evidentemente, pues tendremos ahí esa composición con esos tres elementos. Y luego tenemos el componente. El componente separaba las señales de video en RGB, que son red, green and blue. ¿Sí? O sea, rojo, verde y azul. Y aparte tenía otros dos cables que eran los del audio, que eran el rojo y el blanco. Se distinguía inmediatamente cuáles eran los de video y cuáles eran los de audio. Se supone que esto era para tener esta separación de los canales y no hubiera interferencia, a diferencia del amarillo, que tenía un solo cable para todo el video. En este caso el video se descomprimía en tres colores y cuando los metías al sintonizador del aparato, pues evidentemente tenías esta capacidad de tener una mejor calidad. Normalmente aquí solo ciertos aparatos lo tenían. El Xbox lo traía, me acuerdo, y creo que no, el PlayStation no lo traía, pero el Xbox sí que lo traía, sí que traía este tipo de conectores. También cuando empezamos a la era de la digitalización, oigan, me voy a tener que poner acá mejor. Ya no sé ni dónde ponerme, ya estoy moviéndome de un lado por otro. El FireWire. El FireWire fue un protocolo estándar de formato internacional que tenía la ventaja que podías conectar un dispositivo de captura a un equipo de cómputo o a un dispositivo de proyección, como lo podía hacer una televisión, un proyector, etc. El FireWire no solamente tenía la capacidad de conectar eso, sino que también podías transferir los datos a la computadora. Y otra cosa muy importante, que desde la computadora podías conectar y manipular la cámara. Es decir, podías adelantar, podías retrasar, podías decir dónde querer grabar, dónde poder mover este tipo de cosas. La verdad es que para mí es uno de los mejores formatos. De hecho, computadoras como Mac tenían conexión directa al FireWire. Es decir, era un protocolo, un puerto de protocolo que venía sí o sí en las computadoras Mac, por ahí del año 2000 y algo, y era una ventaja porque realmente no tenías que pasar por medio de una capturadora y luego
este, perdón, Ginger, ya saben. Entonces, pues teníamos esa ventaja, ¿no? Esa ventaja de poder tener eh, este tipo de conexión. Luego lo hicieron más pequeño, que el protocolo se llamó IEEE punto algo. Y eran cables que literalmente eran Firewire con un protocolo más pequeño. Me acuerdo que la tenían las cámaras Panasonic y lo conectabas directamente. Yo tenía una computadora que tenía ese puerto de conexión y la verdad era una maravilla porque te quitaba intermediarios, podías tú poner a programar qué tiempos de la cinta querías pasar a la computadora sin tener que estar esperando y chutándote ahí el tiempo de la captura. La verdad, para mí era súper útil. Dice el formato de video de acuerdo a la compresión. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto porque la compresión que tenemos nosotros tiene que ver mucho con los formatos. Hoy en día tenemos el formato de compresión es muy similar a de las imágenes. Cuando nosotros tenemos una alta compresión, la calidad es baja. ¿Dónde necesitamos esto? Pues en dispositivos que apenas si se pueden ver. O sea, donde no necesitamos mucha calidad. ¿Dónde necesitamos dispositivos que tengan una alta calidad? Pues aquellos que tienen una alta definición, ¿no? Era lo que yo les decía luego. Por ejemplo, cuando tú compras una televisión y que 90 pulgadas y tiene una definición de estándar SD o una HD de 720, mira, vas a verle el cuadrote así o así o así, dependiendo del tamaño de la tele, a la imagen, porque no tiene la capacidad de procesar. Aquí no es que mayor tamaño es mayor calidad, no, depende mucho la calidad que soporta la pantalla. Pero si tú ves hoy en día una de 80 pulgadas 4K u 8K, porque ya las hay, pues evidentemente es una resolución que está por encima de cualquier definición estándar. 4K todavía no es estándar, está en proceso, pero sí un 1080 o un Ultra HD ya son estándar, ¿sí? Ya cada vez se van quedando un poquito más atrás y ya están saliendo nuevos formatos. Y todo esto, por ejemplo, Premiere lo sabe y lo va generando. Y luego vienen los códecs, que ahorita a ver si creo que tocamos más adelante. Ahí está, miren. Importación y exportación, la calidad del video de acuerdo al códec y al número de píxeles. Hay códecs muy buenos que, por ejemplo, eran en mis tiempos el formato MPEG, que era un formato de compresión de video muy efectivo y pesaba muy poco, pero la calidad era horrible. Por ejemplo, hay formatos como AVI o QuickTime que son muy buenos y tienen muy buena calidad, pero tienen un peso enorme. O sea, enorme en el sentido de que pesan gigas. Pero AVI y Move están optando por utilizar el códec H264, que es un códec bastante bueno que respeta la calidad y no aumenta tanto el peso, ¿sí? Entonces H264 es algo que se ha vuelto un estándar y que cada vez más domina. Y también, por ejemplo, hay formatos para web como el WebM, que puedes tener un video con un bajo peso y que lo puedes estar reproduciendo. Antes, por ejemplo, YouTube empezó con el formato de Flash. Y ese formato de Flash pues era como que el base. Después vino la revolución contra Adobe y todo su intento por dominar el mundo del video. Y entonces Apple dijo, no, yo ya no voy a utilizar Flash. Y entonces YouTube dijo, caray, ¿cómo que Apple no va a utilizar Flash? Y entonces empezaron a trabajar en códecs diferentes y ahora hay códecs exclusivamente para web. Por eso son tan potenciales los servicios de streaming, porque se debió a la compresión. De hecho, si ustedes se fijan, cada vez es más la posibilidad de ver películas con mayor calidad, sin importar si tienes un sistema de datos bajo o alto. Esto también se ajusta. Pero bueno, ese es otro boleto y espero en algún momento podamos tocar esto. Pero sí, la calidad de video de acuerdo al códec y al número de píxeles puede ser lo que varíe. Puedo tener un video de muy alta calidad y bajarlo a la mínima con un códec y ya.
bueno, y no puedo hacerlo inverso porque no tengo la capacidad de poder sacar información de uno a otro. Aunque ahora existen inteligencias artificiales que lo están haciendo, están construyendo información de referencias, literalmente. Y eso pues espanta un poco, pero pues es la tecnología, ¿no? Dice, la compresión es el reordenamiento o eliminación temporal de la información redundante para facilitar tanto almacenamiento. Y los códecs, dice por aquí, es la manipulación de las aplicaciones en los datos o el flujo de datos binario de audio o video de acuerdo a un formato de archivo contenedor. Es decir, la compresión y la codificación son cosas diferentes, pero van de la mano, porque al final de cuentas no puede haber compresión sin codificación y no puede haber codificación sin compresión. ¿Puedes tener códecs que no compriman? Sí, sí puede haber, pero como que pierde un poquito el interés de utilizar un códec. Pues te vas al formato nativo del archivo y ya está, ¿no? Entonces para eso pues no hay ningún problema. Dice, los códecs lo que checamos nosotros en la calidad del compresor con el tamaño de líneas de definición y píxeles. Otra vez voy para abajo. Oigan, esto ya se está volviendo un juego de las sillas, ¿eh? Vamos que andar aquí. Dice, QuickTime nos ayuda a tener una calidad de video buena en poco espacio. Depende del formato, porque incluso, por ejemplo, QuickTime tiene los formatos ProRes, que son formatos exclusivos de QuickTime. No los puedes reproducir en ninguna otra cosa que sea QuickTime. Y hay calidades, y hay unas que sí pesan bastante. Dice, cada compresor define qué peso en líneas y de definición puede otorgar. Luego, por ejemplo, los DVDs, esos disquitos que antes nos peleábamos mucho por tener, bueno, pues ahora que están prácticamente obsoletos, yo tengo DVDs, me gusta tener DVDs, tengo un lector de DVDs, tenían una compresión MPG 2. Creo que actualmente estamos en el MPG 4 o 5, algo así. Y evidentemente tiene una mejor calidad. Este ya trabajaba una resolución de 720 por 480, ¿sí? Y esto hablaba como de 9 megabytes por segundo, ¿sí? Y cada segundo pues era estos 9 megabytes. Es decir, un segundo equivalía a 9 megabytes. Si lo multiplicas 9 por 10, que son 90, o sea, 90 megabytes por 10 segundos. Si lo multiplicabas por un minuto, que son 60 segundos, entonces échenle, o sea, 90 por 6 son ¿qué? 54, 540 megabytes en un minuto. Entonces, bueno, sí está bastante, pues compresión, sí, pero también peso, ¿no? Blu-ray. Y pues, fíjense que Blu-ray quisieron convertirlo en estándar, pero fue tanto el auge de las plataformas digitales que no le dio tiempo de despegar. Blu-ray es muy buen lugar, es muy buen elemento para poder cuidar de la calidad, pero prácticamente ya nadie quiere comprarlos. Entonces son caros y la producción y la calidad es excelente, pero pues casi nadie quiere comprarlos ya. Entonces no creo que se haya vuelto un estándar, porque de hecho después vinieron primero sacaron los Blu-ray 3D y fueron un fracaso total, porque la gente no, tenías que tener dispositivos, tenías que tener lentes, tenías que tener pantalla especial para ver esto, y la gente no quería invertir en eso. Querías conectar tu elemento y eso. Y lo que hicieron las plataformas digitales literal fue eso. No necesitas más que tu tele y una conexión a internet. Evidentemente la tele que fuera Smart TV, pero en ese entonces pues ya las Smart TV eran como que muy frecuentes. ¿Okay? Dice, QuickTime es un sistema de compresión. En su versión 7 es compatible con el estándar MPG 4, y existe una versión Pro que añade diversas funciones como la edición de video y codificación de varios datos. Dice, el códec de video, existe el MPG, que es compresión y audio, comparte audio y video con menor pérdida mínima en el flujo binario, y el MPG 1, que es un sistema de compresión de VCDs. Estos eran los de la piratería, los que te venían de una película con dos DVDs, porque en realidad no eran DVDs, eran CDs. Los CDs tenían una capacidad de 720 megas, y entonces era una película dividida en dos discos que te permitía pues obviamente tener pues la película en un CD. Entonces la podías ver en tu computadora, lo podías ver en un reproductor de DVD y no había ningún problema, ¿no? Okay.
El MPG7, miren, ya ven, vamos en el MPG7. Yo creo que ahorita ya vamos como el 8 o 9. Y en este caso tenía un sistema de compresión para alta definición de TV con tamaños de HD de 720 a 24 cuadros por segundo. Esta cuestión de los 24 cuadros por segundo lo voy a explicar en la siguiente clase cuando entremos al programa, pero que está definido médicamente, vamos a decirlo así, que el ojo no puede captar más allá de 24 cuadros por segundo. O sea, fuera de 24 cuadros ya hay información que no es visualizable, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues tenemos ahí, ¿no? Luego tenemos el rango de los HD, que ya estamos hablando de 1280 a 1920, ¿sí? Que estos son anchos y, bueno, que normalmente nosotros vamos a ver las alturas, es decir, 720, 1080, ¿ok? El AVI, que es esto que les decía, que es un formato bastante complejo y bastante pesado, sobre todo. AVI es un formato nativo de Windows y QuickTime es un formato nativo de Apple. Entonces ahí hay esa disputa, ¿no?, entre quién ser el mejor y quién tener una exclusividad. Pero bueno, al final de cuentas a nosotros no nos importa la exclusividad, lo que queremos es ver nuestro contenido sin problemas, ¿ok? Y pues bueno, aquí hay algunos otros formatos, el video 3GP, que este 3GP era para los dispositivos móviles. Cuando tú grababas un video se grababa en ese formato. Bueno, el formato AVI con DivX Code, que son una serie de codificadores que servían para ver ciertos tipos de video. Hoy existen unos formatos de video que se llaman MKV, que son los Matroshka, que, bueno, si no conocen, las matroshkas son estas muñequitas rusas que van una dentro de la otra y se supone que esa es la analogía de la compresión. Tenemos los formatos DV, los formatos Flash que ya están extintos, ya no existen. Los formatos GIF animado, aunque no lo crean, nosotros podemos hacer GIF animados. De hecho, haremos algunos por aquí para que lo puedan compartir en sus redes sociales, en el WhatsApp, y que puedan hacer sus propios GIFs. Y luego lo que son H261, H263 o H264. Y lo mismo con los MPG, MPG1, MPG2, MPG4, etc. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues hasta aquí este primer video, esta primera clase. Espero que les haya servido esta información, sobre todo para irse involucrando, y cuando lleguemos a la parte del programa en cuestión de video, pues no los agarre por sorpresa, que les pueda servir de lo que hemos estado hablando. Y bueno, que al final de cuentas esta información vaya siendo un agregado a lo que ustedes están teniendo, porque más adelante lo vamos a utilizar para la elaboración de nuestros proyectos. ¿Ok? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Bye bye.